No me lo puedo creer. Es la cinta de vídeo que pedí de la cena de Navidad. Han tardado un mes en traerla. Bueno, vamos a verla, ¿no? A ver, esto por aquí. ¡Hala! Ya está. Sigma, solo era una broma. Y tú eres muy pesado. Y tú muy tonto, llevas 4 meses igual. Oh my god, bro. ¡Chavales, ya es suficiente! Tú eres tonto. Y tú también. Es la cena de Navidad y literalmente me ha aburrido de crear reels del tiempo que lleváis cabreados como dos cuñados borrachos. ¿No tenéis cosas mejores que hacer? Esto solo se puede resolver de una manera. Señoras y señores, bienvenidos a Derivative. En el día de hoy tenemos a Sigma y Pez Globo concursando para llevarse el mayor premio de todos. ¡Ninguno! Como ya vimos en el primer vídeo, una derivada no es más que la pendiente de la recta tangente a una función f de x en uno de sus puntos. Si escogiéramos todos los posibles puntos de la función y trazáramos la tangente, obtendríamos una serie de valores que se corresponden a su función derivada f' de x. La pregunta es, ¿cómo hallamos esta derivada? Por definición, Pues teniendo en cuenta que con la derivada calculamos la pendiente, veámoslo de otra forma. Podemos tomar la pendiente entre dos puntos a y b como la resta de la imagen de b menos la de a, dividida entre la diferencia de b y a. Si cambiamos la notación de b como a más un número h, nos quedaría la expresión anterior de esta forma. Pero claro, esto es para calcular la pendiente entre dos puntos, y nosotros queremos calcularla en uno concreto. Entonces lo que haremos es hacer que la h sea tan pequeña que a y a más h sean prácticamente el mismo punto. Es decir, hacemos que esta expresión sea un límite donde h tienda a 0. ¡correcto! El problema es que ahora siempre nos va a quedar la indeterminación 0 entre 0 y vamos a necesitar sortear esta cosa con las propiedades de los límites que vimos en el vídeo anterior. Vamos a derivar ahora una fácil. F de x igual a x. ¿Alguna idea? Podemos usar la definición que hemos enunciado antes para calcularla. Tenemos que f de x más h es igual a x más h, y esta f de x simplemente significa que aquí hay que poner toda la función que queremos derivar, en este caso x. Así que se tacha las x y nos queda solo el límite de h cuando tiende a 0 de h entre h. Pero aquí si hacemos el límite, sustituyendo las h por 0, tendremos la indeterminación 0 entre 0. ¿No es así, Pez Globo? Sí, pero antes de hacer el límite podemos operar. En este caso, h partido de h es 1, así que tenemos el límite de h cuando tiende a 0 de 1, que es 1. Muy bien, el Pez Globo consigue empatar el marcador con una excelente explicación. Vamos con la siguiente función, una constante. ¿Cómo la derivarán nuestros concursantes? ¿Quieres hallar la recta tangente a lo que ya es una línea recta? Eso no tiene sentido. Claro que no la tiene. Una recta no tiene tangentes, por eso la pendiente y su derivada es siempre 0. ¿Qué? Si usamos la definición, vemos que f de x más h es lo mismo que f de x. Ambas son c, así que tenemos c menos c, que nos queda 0. Y 0 entre h, antes de hacer el límite, nos da 0. Y entonces, el límite de cuando h tiende a 0, de 0, pues es 0. Claro, la pendiente de todas las rectas tangentes a una línea recta es 0, lo que indica que no hay tangente en sí. Muy bien, Sigma, que se lleva otro punto. La siguiente pregunta es algo distinta. Tengo una función s definida a partir de otras dos, f y g. ¿Cómo podemos hacer para derivarla? Esto es otra pregunta trampa. ¿Cómo podemos sustituir s de x más h y s de x en la función original? Parece ser que Sigma tiene la respuesta. Derivar s de x equivale a sumar las derivadas de f de x y de g de x. ¿Puedes explicarnos tu razonamiento? S de x más h es igual a f de x más h más g de x más h. Donde había una x en la función original, he puesto una x más h. S de x es, como ya hemos visto, poner la función original. Tenemos esta expresión que podemos reordenar como dos sumandos. Usando las propiedades de los límites se puede distribuir, y tenemos exactamente la definición de derivada de f y de g. Así que s' de x equivale a f' de x más g de x. Excelente demostración por parte de Sigma, que se lleva 2 puntos. Esta es una regla muy importante de derivación, la regla de la suma. La derivada de una suma es igual a la suma de sus derivadas. Como no, si intercambiamos un menos por el más llegamos a la misma conclusión, pero para la resta. Hemos descubierto una de las 4 reglas que nos facilitará mucho el cálculo de derivadas más adelante. Vamos con la siguiente. Por 3 puntos. Dada una función p de x definida como el producto de f de x por g de x, ¿cómo hallamos su derivada? Yo lo sé. Usando la definición como antes, podemos sustituir la x por x más h en la función inicial para aplicar la definición. Entonces nos queda esta expresión. ¿Y ahora qué, Pez Globo? ¿Estás atascado? No lo estoy. Puedo sumar y restar en el numerador f de x más h por g de x. Y como estoy sumando y luego restando la misma cosa, estoy sumando en realidad 0, así que no estoy cambiando la expresión de dentro del límite. Muy bien, esa es una técnica que usaremos en el futuro bastante. Ahora puedo reordenar los términos de f de x más h por un lado y de g de x por otro, quedándome la expresión tal que así.
Puedo distribuir los límites y vemos que tenemos dos términos en los que están presentes la definición de derivada de f y de g. Así que si sustituimos, nos queda la derivada del producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Efectivamente, Pez Globo, gran razonamiento que te da 3 puntos. Otra regla que nos va a servir de mucho en el futuro, sobre todo a la hora de definir funciones trigonométricas, es la regla de la división, por otros 3 puntos. Sea una función q de x definida como el cociente de f entre g, ¿cómo la podríamos derivar? Es lo mismo que antes. Tras sustituir x por x más h y aplicar la definición, podemos hacer como un denominador y ahora sumar y restar con f de x por g de x. Ya podemos ver algunos sitios que son la definición de las derivadas de f y de g. Distribuyendo los límites, nos queda en el denominador g de x más 0, porque la h tiende a 0 por g de x, que es g de x al cuadrado, y en el numerador lo mismo que en la regla del producto, excepto que tiene un menos en vez de un más. ¡Correcto! La derivada del cociente es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Todo ello partido del segundo al cuadrado. Con esto Pez Globo remonta el marcador y se pone a la cabeza con 2 puntos de ventaja en la primera sección del concurso. ¡Un fuerte aplauso! En la siguiente sección, en vez de ser tan generales con f o g de x, vamos a ser un poco más específicos. El grupo de funciones más común es el de las funciones polinómicas, una x elevada a un número. Ya hemos derivado la más sencilla, x a la 1. ¿Cómo derivaríamos, por ejemplo, x al cuadrado? Usando la definición podemos sustituir x por x más h y tenemos un binomio. Lo expandimos y se tachan los x al cuadrado. Podemos cancelar la h del denominador con las del numerador y nos queda el límite de cuando h tiende a 0 de 2x más h. Se reemplaza la h por 0 y ya hemos acabado. Muy bien. Con, por ejemplo, x al cubo haríamos lo mismo, ¿verdad? Sí, se expande el binomio usando el triángulo de Tartaglia y tachamos y cancelamos las h's para que nos quede 3 por x al cuadrado. Con x a la cuarta hacemos exactamente lo mismo y nos queda 4 por x al cubo. ¿Podéis ver algún patrón? Sí, parece ser que la x se queda multiplicada al exponente antiguo y se eleva por ese exponente menos 1. Muy bien, Pez Globo. Acabas de enunciar la regla del polinomio. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y sí, esto también se puede demostrar usando la definición, pero para ello necesitamos usar el binomio de Newton, que es mucho jaleo. Si os interesa, tenéis en pantalla la demostración. Esta n puede ser cualquier número. Si fuera un número racional, como un medio, tendríamos la raíz cuadrada de x, pero se deriva exactamente igual. ¿Sería un medio por x a la menos un medio? Sí. Lo que es interesante es que de una función continua como raíz de x pasamos a una racional, con una discontinuidad asintótica en cero, porque como la x está en el denominador, un medio entre ceros se nos va a infinito. Pero eso es porque la recta tangente, cuando nos vamos acercando a 0, se va haciendo más empinada hasta llegar a ser una recta vertical en 0, por eso su tangente es infinita. Además, como n puede ser cualquier número, esta regla también sirve para las funciones racionales, como 1 entre x o 6 por x a la décima, porque para 1 partido de x eso es simplemente x a la menos 1, cuya derivada es menos 1 por x a la menos 2, o lo que es lo mismo, menos 1 entre x al cuadrado. Y para la otra, 6 a la menos, un momento, ¿un 6? ¿Qué hacemos con ese 6? Cuando tenemos una función multiplicada por una constante c, que es un numerito cualquiera, podemos usar las propiedades de los límites para sacar esa c del límite y que nos quede c por la derivada de f. En tu caso, la función f es 1 entre x a la 10 y la c es 6, así que no toques el 6, porque esta regla te dice que no se modifica y deriva f tal como está. Así que sería 6 por menos 10 por x a la menos 11, es decir, menos 60 entre x a la undécima. Exacto. Sin embargo, hay veces que no vamos a tener una x sola. Es posible tener 2x más 3, por ejemplo, elevado a la cuarta. ¿Cómo derivamos esto? Podemos expandirlo usando el triángulo de Tartaglia y hacer cada derivada por su parte. Aunque esto sea correcto, existe una mejor manera de hacerlo, porque imagínate que en vez de estar elevado a la cuarta, estuviera elevado a la 15 o a la 20. ¿Expandirías ese binomio también? Para ello usamos la regla de cadena, que se basa en la composición de funciones. En vez de tener f de x, podemos tener f de g de x, reemplazando la x de dentro por otra función distinta. Así, en la función f de x igual a x a la cuarta, hemos reemplazado la x por otra función, g de x igual a 2x más 3, quedando f de g de x igual a 2x más 3 a la cuarta. Nuestro objetivo ahora es derivar esta función f de g de x. La demostración es bastante complicada y como en verdad saberse las demostraciones no sirve de nada, vamos a solo enunciar el resultado. La derivada de la función compuesta es la derivada de la función de fuera con la de dentro sin derivar por la derivada de la de dentro. Sabiendo esta regla, ¿cómo lo harías, Pez Globo? Pues la derivada de la de fuera con la de dentro sin derivar es 4 por g de x al cubo. Y eso lo multiplicamos por la derivada de la de dentro, que en este caso es 2, porque la derivada de x es 1 y la del número 3 es 0, porque es una constante. Así que sería 8 por x más 3 al cubo. Claro, además podemos generalizar la regla del polinomio que hemos visto antes para la composición. Si tenemos una función f de x elevada a un exponente n,
Por la regla de la cadena sabemos que su derivada es n por f de x a la n-1 por f' de x. Con esto, el pez globo vuelve a tomar la delantera con 2 puntos de ventaja frente a Sigma, que queda rezagado. Ahora pasamos a la siguiente sección, exponenciales y logarítmicas. Antes de comenzar, es importante hacer una aclaración. Como las funciones logaritmo neperiano de f y e elevado a la x son tan importantes, las veremos a fondo en otra ocasión. Por ahora, vamos a quedarnos con que la derivada del logaritmo neperiano es 1 entre x y la de e a la x es ella misma. Sabiendo esto, ¿cómo calcularán nuestros concursantes la derivada de a la x, siendo a un número cualquiera? Usando la definición tendríamos a la x más h menos a la x. Puedo intentar usar las propiedades de los exponentes y sacar factor común y me queda que... Tenemos una respuesta. Y bien, Sigma, ¿cómo resolverías esto? Sabiendo que y es igual a la x, podemos tratar esto como una ecuación. Con esta expresión podemos tomar logaritmos naturales en ambos lados y derivar ambos miembros de la ecuación. Como estamos haciendo lo mismo en ambos lados, esto es lícito. Por regla de la cadena, la derivada del logaritmo neperiano de y, que es una función, es la derivada del propio logaritmo con lo de dentro sin derivar, es decir, 1 entre y, multiplicado por la derivada de y, que es y'. En el otro lado, podemos bajar la x del exponente gracias a las propiedades de los logaritmos y derivar. La derivada de x es 1 y el número, que en este caso es el logaritmo neperiano de a, se queda como está. Podemos multiplicar ambos miembros por y nos queda y' es igual a y por logaritmo neperiano de a. Pero ya habíamos dicho que y era la función exponencial, así que sustituimos y nos queda que y' es igual a la exponencial por el logaritmo neperiano de la base. Y con esto Sigma empata el marcador. Podemos generalizar este razonamiento aún más con la regla de la cadena. La derivada de a elevado a f de x es igual a elevado a f de x por el logaritmo neperiano de a por la derivada de f. Vamos ahora con la derivada del logaritmo de x en una base cualquiera, que llamaremos a. ¿Cómo podríamos derivar esto? Se hace exactamente lo mismo que antes. Tratamos a la igualdad como una ecuación, pero esta vez, en vez de tomar logaritmos, podemos elevarlo todo a la a. Por las propiedades de los logaritmos, a elevado al logaritmo de su misma base de x es igual a x, así que tenemos esta igualdad. Derivando ambos términos, podemos usar la regla de la cadena que enunciaste antes para el primer miembro, y en el segundo nos queda un 1 porque es la derivada de x. Por último, pasamos todo lo que no sea y' al segundo término y nos queda una a la i, que es simplemente x, porque y es igual al logaritmo de base a. Hemos llegado al resultado final, que es que la derivada de y es 1 entre x por el logaritmo natural de la base del logaritmo. Muy bien, pez globo. Podemos generalizar este resultado también con la regla de la cadena. El logaritmo en base de a de cualquier función es la derivada de la función entre la original por el logaritmo de la base. Un fuerte aplauso. Pez globo, ¿a que no te sabes esta? Calcula la derivada de x a la x. El problema de esta función es que no es una polinómica, porque no está elevada a una constante n, ni es una exponencial porque no tiene una base constante a. Te daré una pista. Es posible que se utilice algo que ya hemos usado antes. Eso estaba pensando, tratando ahí igual a x a la x como una ecuación. Tomando logaritmos neperianos podemos bajar la x del segundo miembro y derivar ambos lados. En el primero, por regla de la cadena, nos queda y' entre y. En el segundo, por la regla del producto, la derivada de x, que es 1 por el segundo sin derivar, que es logaritmo de x, más el segundo sin derivar, que es x por la derivada del primero, que es 1 entre x por su inversa da 1. Así que simplificamos y pasamos la y hacia el segundo miembro y nos queda esta expresión como la derivada final. Muy bien, pez globo. Esta técnica se llama derivación logarítmica y sirve para derivar aquellas funciones que son f elevada a otra g. Podríamos generalizar esta expresión para f o g cualquiera, pero es mucho mejor si aprendemos el método. Tomar logaritmos neperianos, bajar el exponente que sería la función g, derivar ambos miembros, intentar simplificar si se puede el segundo y pasar y al otro lado multiplicando, quedando esta expresión. Esto nos sirve para derivar, por ejemplo, logaritmo elevado a un coseno o una tangente elevada a la x. Pero no sabemos derivar ni el coseno ni la tangente. Eso nos lleva a la siguiente sección, funciones trigonométricas. La definición de derivadas del seno y del coseno requiere una herramienta externa que aún no sabemos, la regla del hospital, así que por el momento debemos saber esta tabla. La derivada del seno es el coseno, la del coseno es el menos seno, la del menos seno es el menos coseno y la del menos coseno es el seno. Es un círculo. Dicho esto, ¿cómo derivarán nuestros concursantes la función tangente de x? Usando la definición de derivada, puedo sustituir la tangente de x más x por la identidad trigonométrica, hacer factor común. A ver, ¿ahora qué hago? Puedo intentar sumar. Parece ser que Sigma tiene la respuesta.
Si decimos que la tangente es el cociente entre seno y coseno, podemos aplicar la regla de la división para derivar eso. En el numerador tendríamos la derivada del seno, que ya hemos dicho que es el coseno, por el segundo sin derivar, el coseno, menos la derivada del segundo, que es el menos seno, por el primero sin derivar, que es el seno. En el denominador tendríamos el segundo al cuadrado, coseno al cuadrado. Menos por menos es más, y tenemos la identidad trigonométrica fundamental. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, y ya estaría. Muy bien, Sigma. Además, esta misma identidad trigonométrica podemos dividirla entera entre el coseno al cuadrado. Nos queda tangente al cuadrado más 1 igual a 1 entre coseno al cuadrado. Como la derivada de la tangente es el segundo miembro de esta ecuación, también lo será del primero. Así que otra solución posible es que la derivada de la tangente es 1 más tangente al cuadrado. Un aplauso para Sigma. Y por fin entramos en la última sección del programa, trigonométricas inversas. Las funciones arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Para calcularlas, sin embargo, vamos a necesitar una herramienta más. ¿Cómo conseguirán nuestros concursantes, dada una función f de x, hallar la derivada de su inversa, f a la menos 1 de x? ¿Qué? ¿Cómo se supone que vamos a hallar eso? Podemos usar la regla de la cadena, pero en vez de tener g de x, tenemos f a la menos 1 de x, es decir, la inversa de f. Una propiedad importante de la composición es que f compuesta con su inversa da x, así que esta igualdad podemos tratarla como una ecuación y derivar a ambos lados. En el primer miembro hacemos regla de la cadena y en el segundo derivamos x, que es 1. Gracias a la regla de la cadena nos queda la derivada de la inversa sola, así que pasamos el resto dividiendo y tenemos una expresión. De nuevo Sigma se lleva 2 puntos. Esta es nuestra última regla fundamental de derivación. Además, parece ser que necesitamos saber cuál es la función inversa para poder sacar su derivada. Sí, así que si estamos ante una ecuación como x al cuadrado más 5x menos 3 que no tiene función inversa, no tiene sentido tampoco calcular la derivada de su inversa. Con esto en mente, podemos calcular las derivadas de las funciones arco, que son las inversas de las funciones trigonométricas, sin tener que usar la definición de derivada. Por 2 puntos. ¿Cuál es la derivada del arcoseno de x? Yo lo sé. Usando la regla anterior con f de x igual a seno de x y f inversa igual a arcoseno, podemos escribir que la derivada del arcoseno es 1 entre el coseno del arcoseno de x. ¿Y cómo piensas resolver eso? Bueno, sé que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Como x es simplemente una función f de x, esta identidad vale para cualquier f de x. Así que si esa f fuera el arcoseno de x, puedo despejar el arcocoseno tal que así, y me queda la raíz de 1 menos seno al cuadrado del arcoseno. Pero aquí tenemos la composición de la función original, el seno con su inversa, el arcoseno. Así que esto es en realidad x, y que no se nos olvide el cuadrado. Nos queda entonces 1 entre raíz de 1 menos x al cuadrado. Perfecto. ¿Y cómo sería derivar el arcocoseno? Sería igual que como lo hemos hecho antes, lo único que la función original esta vez es el coseno y su inversa el arcocoseno. La derivada del coseno es el menos seno, así que este menos lo vamos a dejar en el numerador para poder olvidarnos de él. Podemos usar exactamente el mismo argumento de antes para hallar que el seno del arcocoseno es la raíz de 1 menos coseno al cuadrado del arcocoseno. Y como tenemos la composición de una función y su inversa, podemos simplificar. Tenemos que la derivada del arcocoseno es menos 1 entre 1 menos x al cuadrado. Es bastante curioso el hecho de que la derivada del arcocoseno sea igual a la del arcoseno, excepto que está multiplicada por menos 1. Eso es porque ambas funciones tienen el mismo ritmo, pero el arcocoseno decrece, de ahí que su derivada sea negativa. Muy bien, Sigma, te llevas 2 puntos. La última, la derivada del arcotangente. ¿Cómo hacemos esta? Esta es incluso más directa que la anterior, porque la tangente es la función original, y 1 más tangente al cuadrado es su derivada. Así que tenemos que 1 entre 1 más tangente al cuadrado del arcotangente. Por composición otra vez simplificamos y nos queda esta expresión más bonita. Muy bien, Sigma. Cabe aclarar que se puede aplicar la regla de la cadena a todas las funciones trigonométricas, para poder calcular seno de f de x, por ejemplo. Ahora bien, ¿os acordáis de la función que os dije antes? Logaritmo elevado al coseno. ¿Sabríais derivarla? Sí. Podemos usar el método de la derivación logarítmica, tomar logaritmos en ambos lados y bajar el coseno. Ahora podemos derivar ambos lados. A la izquierda queda como siempre y' partido de i, y en el segundo hay que hacer la regla del producto. Derivada del primero, que pasa a ser menos seno, por el segundo sin derivar, que es el logaritmo del logaritmo de x, más el primero sin derivar, que es el coseno, por la derivada del segundo. Como el segundo es el logaritmo del logaritmo, hay que volver a hacer la regla de la cadena. Derivada del logaritmo, sin cambiarlo de dentro, es 1 entre el logaritmo natural de x, por la derivada de lo de dentro, que es 1 entre x. Todo junto nos queda tal que así. Podemos pasarla ahí multiplicando y nos queda esta expresión. Y el Pedro se lleva 2 puntos consiguiendo empatar el marcador. Para el desempate, vamos a demostrar que este vídeo ha servido de algo. ¿Sois capaces de calcular con las reglas que hemos averiguado
Seno de 3 de x por e elevado a la x. Hay que hacer regla del producto. Primero, la derivada de seno de 3x es igual a 3 por el coseno de 3x, por la regla de la cadena, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Nos queda esta expresión. No te olvides de simplificar. Muy bien, Sigma. Y con Pero esto... no es justo, le hemos dado al botón a la vez y él ha contestado primero. Bueno, está bien. Haremos alguna más. ¿Sabríais derivar 3 a la x menos 2 a la 2 por x, todo ello elevado a la cuarta? Es otra vez regla de la cadena, esta vez de las polinómicas. Se baja el exponente y al de arriba se le resta 1, dejando el resto como está, y se multiplica por la derivada de lo de dentro. La derivada de 3 a la x es 3 a la x por el logaritmo neperiano de 3, menos la derivada de 2 a la 2x, que, por regla de la cadena, es 2 a la 2x por la derivada de lo de arriba, que es 2. Todo eso por el logaritmo neperiano de 2, quedando esta expresión. Muy bien, Sigma. Parece ser Pero que... esta vez también le hemos dado la vez. No vale, pon otra. Vale. A ver si podéis resolver esto. La derivada de la tangente del seno. Es seno de x por 1 más tangente cuadrado del seno de x. Muy bien, pues Otra. la derivada del logaritmo en base 2 de e a la x. 1 entre el logaritmo neperiano de 2. Está bien, Sigma. Eso no vale. Haz otra, Moai. 2000 years later. Y la derivada del arcoseno de x más el arcocoseno de x, ¿cuál es? Es 0. Creo que es mejor dejarlo en empate, pez globo. Lo mismo digo, Sigma. Chavales, me he dormido. Creo que la comida se ha quedado en fin.